Hay dos procesos legales, uno de ellos ya con una sentencia determinada, en proceso de apelación, pero con una sentencia determinada, el de Rodolfo Márquez, este chico influencer que agarra a patadas a una pobre mujer en el Estado de México a partir de un incidente vial sin importancia. Y otro proceso que está en curso, el de la modelo de nombre Marianne, que a partir de un tema de celos ataca lesionando gravemente a su amiga de nombre Valentina. Y entonces hoy finalmente de lo que se discute, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, ¿por qué a Rodolfo Márquez tantos años de cárcel? 17, si no mal recuerdo. ¿Y por qué se habla de que en el caso de Marianne ella únicamente podría estar unos cuantos, 2, 3 años en la cárcel si ambos cometieron algo por lo que se les podría procesar que se denomina tentativa de feminicidio? Hoy me da mucho gusto recibir en el programa, y perdón por la larga introducción, al doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera, que justamente nos va a hablar de estos temas que a veces cuesta trabajo entender en el ámbito de la justicia. Claro, Juan Carlos, buenos días. Sí, cuesta trabajo entender y para eso quise también abordar este tema, porque efectivamente hay cierta indignación de por qué esta jovencita que tiene 17 años es llamado de una forma juzgada distintamente al otro muchacho que inclusive creo que fue más grave lo que comete la muchacha que lo que comete el otro. Pero bueno, acá es importante hacer una reflexión, Juan Carlos, el por qué, vamos a atacar en el primer asunto, el por qué esta muchacha, esta influencer, está siendo juzgada con un sistema penal diferente, por llamarlo así. Existe actualmente, Juan Carlos, una ley federal de justicia penal para adolescentes, que ese es el punto importante. Es una ley nacional, y al ser una ley nacional aplica en todo el país. Y esta ley nacional, Juan Carlos, fue promulgada en el año 2016. A partir que entra en vigor nuestro nuevo sistema o el actual sistema que tenemos de justicia penal, el sistema de justicia penal que rige en todo el país, entra esa ley. ¿Para qué? Para que precisamente juzgar, y es muy tajante esa ley, a menores de 12 años cumplidos hasta 18 años. Es decir, esa ley le va a aplicar a menores que tengan 12 años cumplidos a 18 años. Y esa ley, al ser una ley especial para justicia de adolescentes, establece que un adolescente entre esa edad y esa edad no puede alcanzar una pena más allá de 5 años de prisión. Ese es el gran punto fino entre una cuestión y otra, a diferencia de la ley en la cual es juzgado un mayor de edad, los adultos, por llamarlo de forma coloquial, donde los tipos penales establecen las sanciones, tanto pecuniarias como de prisión privativa de la libertad. Eso es la gran diferencia, Juan Carlos. En el ejemplo que pones, y también lo he analizado, establecemos y lo pensamos también como juristas, ¿cómo es posible que porque tiene 17 años, va a ser juzgado? ¿Por qué? Porque la ley lo establece y el principio de legalidad dice que la autoridad no puede hacer más allá de lo que la ley le permite, y el particular lo que la ley no nos prohíbe. Pero acá el punto es, y la reflexión es que ¿cuántos menores de edad que tienen 16, 17 años tienen un estado, un síntoma más malicioso que un adulto, Juan Carlos? Y que acá hay una reflexión también que venía yo haciendo. Antes de que entrara en vigor esta ley, tan solo en Puebla, Juan Carlos, eran imputables, es decir, eran ya sancionados como adultos los menores de 16 De años. 16 años. Lo recuerdas muy bien. Entonces eso ya no existe. Ya no existe porque entra esta ley federal a derogar, por llamarlo así, a cambiar, a eliminar esas leyes que eran de cada estado, donde establecía un menor de 16 años ya es imputable, es decir, ya es juzgado conforme a un adulto. Y yo creo que en ese sentido, Juan Carlos, como están las redes sociales, como están estos influencers que se sienten omnipotentes, que se sienten intocables, hay un retroceso para mí. ¿Por qué? Insisto, porque hay menores de 16, acá está el caso de 7 años, que están peor en su cuestión de maquinar, de ser, hasta buscar, sí, que un adulto. Rodolfo Márquez sin duda es un peligro para la sociedad. Esta chica, al haber actuado de esa manera, puede ser un peligro hasta para su propia hija, es decir, para su criatura de 1 año, no sé cuánto tenga la niña, ¿no? Entonces, ¿qué hace el abogado? Pues me da igual, vamos a pensar como abogado de esta muchacha, entonces que si la
vinculan a proceso por tentativa de feminicidio o por lesiones calificadas, que es el caso, y ella está vinculada. Está vinculada por lesiones dolosas y calificadas. Pero el tipo penal para el adulto es ese, a 8 años de prisión. Pues ella no le van a poner más de 5. Tentativa 17, como a ese muchacho que le pusieron, pues ella no puede alcanzar más de 5 años. Entonces hasta la defensa dice, uno u otro es indistinto, el que cometa. Ahora imagínate un homicidio. Es lo que te iba a preguntar. Imagínate en cualquier delito, un homicidio, narcotráfico. Ahí va la reflexión, que como esta ley federal, insisto, esta ley nacional aplica en todo el país, pues da igual que, perdón la palabra tan fea, ¿no? Que violen, que maten, que secuestren, porque no van a pasar más de 5 años. Y ahí entra la gran reflexión, Juan Carlos. ¿Qué hace el crimen organizado? Por estar reclutando muchachos de entre... Pues imagínate un muchacho que tenga 13 años, un niño, antes que cumpla 18, pues va a ser juzgado con esta ley nacional de justicia penal para adolescentes. Y eso es lo grave. Para que cambiara la ley, entonces tendría que cambiar desde el Congreso Federal, no la pueden cambiar los estados. Exactamente, ese es el llamado, ¿no? Acá el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tendrían que ver todo esto que está pasando, que son cuestiones fácticas, es lo real, lo que estamos viviendo día con día, lo que están viendo nuestros hijos, lo que estamos viendo nosotros. ¿Para qué? Para hacer una reforma de esta ley, porque hay que reformar esta ley, y yo diría como jurista que subieran a 16 años, ¿sí?, que un menor ya es imputable como un adulto. Esa es la gran reflexión, porque entonces, ¿ves dónde estamos parados ahorita? Yo recuerdo incluso el concepto, tú me corregirás, ¿no? Se decía, cuando estaba en vigor esa ley aquí en Puebla, se decía, es que a los 16 años ya eres penalmente responsable. Así se decía, y jurídicamente ya es imputable. Acá, insisto, la gran reflexión es que entra esta ley nacional y deja sin efecto con el nuevo sistema que tenemos esas leyes que para mi punto de vista, muy personal, pues creo que hay un retroceso y ahí están las consecuencias. Ahora ya me voy más allá, el crimen organizado. Sí, claro. Sí, porque tienen abogados, tienen gente que claro. conoce las leyes, pues recluta jovencitos porque no van a pasar más de 5 años, 4, 3 y para afuera y siguen delinquiendo. Le aprecio mucho su comentario de este miércoles al doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera. Bien interesante el tema del día de hoy y nos seguiremos viendo, Porfirio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gusto saludarte. Buen día.